Hoy quiero compartir un mensaje que titulé Confiando en los misteriosos planes de Dios. En los misteriosos planes de Dios. Porque muchas veces vamos a tener planes de Dios muy sencillos y muy claros para cada uno de nosotros. Porque hay situaciones que son más sencillas, más directas, y lo entendemos fácilmente. Pero también nos vamos a encontrar con planes de Dios que son misteriosos, que no entendemos, que se nos hace difícil comprender. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de esto. Y lo primero, y esto viene con una imagen que yo veía y cómo de ahí venía toda la idea del mensaje. Y yo recordaba, por ejemplo, ¿vieron aquellos artistas callejeros que trabajan con aerosoles, con pintura? No sé si algunos, calculo que sí, que varios de nosotros los hemos visto. Y lo pensaba con Dani ahí enseguida, decía, qué bueno estaría tener... Ya vamos a tener algún artista que un día podamos recordar este mensaje. Me parece que no este estilo. No, los que hacen, por ejemplo, yo recuerdo un reloj que yo tengo en casa, todo pintado en aerosol. Y un montón de paisajes, el espacio, planeta, sistema solar, hecho con aerosoles. Y recordaba un poquito eso, porque cuando uno ve y uno empieza, y me tocó verlo desde el inicio, cómo empezaba a hacer cualquier cosa. Tiraba pintura, tiraba con el aerosol, hacía rayas. Y vos mirabas eso y decís, ¿qué está haciendo este muchacho? Y seguía haciendo garabatos y seguía mezclando colores. Y yo recuerdo en esa vez que habíamos comprado con Dani y aparte lo hemos visto en otras oportunidades. Había, por el centro hay muchos, las peatonales en el centro, hay muchos artistas. Y uno ve manchas, formas sin sentido, mezcla de colores, y uno ve eso y ve cualquier cosa menos un dibujo. Ve cualquier cosa y decís, ¿qué está haciendo este muchacho que no se entiende? Y muchas veces nuestra vida no está muy diferente a ese primer dibujo, entre comillas, donde todo lo que vemos son cosas sin sentido. Garabatos, formas. Pues ¿y cómo está tu vida? Y está desordenada, está complicada. Si te la quiero graficar es más un rompecabezas que una imagen formada, porque las distintas áreas de nuestra vida están complicadas. Entonces me hacía esa imagen y veía esos garabatos, esas cosas sin sentido. Y a veces nuestra vida va en esa dirección donde no entendemos. O sea, vemos nuestra vida y decimos, ¿y para dónde vas? No tengo idea. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Cómo está tu familia? Ahí va. ¿Y tu economía? Y cada área de la vida que vamos viendo está complicada. Entonces nuestra vida en un general, ¿no? En algo más amplio, si lo tendríamos que dibujar, exponer, sería más o menos ese inicio de esa obra donde es todo una forma sin sentido, garabatos que lo ves y no es nada, al contrario, ves algo feo, ves cualquier cosa. Y a veces nuestra vida está así, está fea, está complicada,
está difícil de ver, de entender, porque no hay nada claro, o a veces empezamos a ver claridad en una parte, como pasaba en esa obra, donde pequeños pedacitos, esto se parece a tal cosa. Y vamos viendo que un área de nuestra vida se empieza a acomodar un poquito y tiene una forma un poquito más clara. Pero todavía está lejos de ver una vida ordenada, una vida que vos decís, esto es mi vida, y mostrás un hermoso paisaje, mostrás algo lindo, algo hecho, algo completo, algo terminado. Entonces muchas veces nos preguntamos y le preguntamos a Dios, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y le empezamos a preguntar a Dios muchas veces y en las distintas áreas de nuestra vida, ¿por qué? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi economía está así? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué mis padres están así? ¿Por qué mis hermanos están así? ¿Por qué se comportan de esa manera? ¿Por qué me tuvieron que engañar? ¿Por qué me tuvieron que robar? ¿Por qué me tuvieron que lastimar? ¿Por qué? Y en todas las áreas a veces vemos esa imagen que no tiene sentido y le decimos a Dios, ¿por qué? Y con los artistas, si uno sigue viendo la obra, llega el momento donde todo el desastre y las cosas por separadas empiezan a tener un orden. Vos ves cómo esas manchas de colores empiezan a formar una imagen, empiezan a formar un diseño, y uno termina viendo una obra que está muy interesante de ver, una obra linda, una obra completa. Miren que después tomo examen, los voy a poner a pintar, a ver. Entonces, vemos una obra que vos decís, qué lindo lo que hizo, pero al principio era todo desorden, era cosas que no tenían sentido. Pero cuando uno ve la obra terminada, empieza a entender que ese manchón que hizo al principio terminó siendo un árbol hermoso, que esas líneas que había hecho, que vos decís, ¿qué está haciendo con esto? Era un hermoso puente. Cuando empezó a mezclar colores, estaba haciendo un sistema solar completo. Y cuando pude ver todo el trabajo que le lleva un tiempo a cada artista hacer, desde el principio, que nada tiene sentido, hacer una obra hermosa, decís, tiene todo un proceso, parece sin sentido, pero empieza a acomodarse. Y Dios muchas veces trabaja de esa manera, porque al principio vemos un montón de situaciones que no tienen una forma, que no le vemos un sentido, pero Dios empieza a unir, como estos artistas, hasta llegar a cumplir una obra. Porque tanto el artista como Dios saben cuál es el final de esa obra. Nosotros muchas veces vemos eso y decimos, y la verdad no entiendo para dónde va mi vida. No entiendo para dónde va, no entiendo cómo voy a salir de acá, no entiendo dónde está y el por qué y el para qué de cada situación. Llega un momento que si bueno, ya está, quiero avanzar, no me quiero quedar más en este lugar. Y la obra va avanzando. A veces será muy rápido y a veces pasamos estas dificultades, este desorden en nuestra vida que se hace un poco más prolongado. Pero Dios tiene una forma misteriosa para nosotros de trabajar. Porque cuando uno ve esa obra del artista, para nosotros es un misterio lo que esas manchas van a terminar siendo.
Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Dios sabe lo que está haciendo con mi vida. Yo hoy no lo sé. Yo hay cosas que no entiendo. Hay cosas que decir, pero ¿cómo esto que estoy pasando me va a llevar a lo que yo creo que Dios me va a llevar? Entonces termina siendo un misterio el hoy, lo que estoy viviendo hoy. Pero el artista y nuestro Dios saben cuál es el resultado final. Saben lo que están diseñando, saben a lo que quiere llegar, saben lo que está formando. En el artista obviamente es más sencillo porque moldea con sus manos un dibujo. En el caso de Dios está moldeando una persona. Está moldeando los sentimientos, está moldeando las emociones, está moldeando el carácter. Nos está enseñando. Y muchas veces uno, si no es a los golpes, no aprende. Porque uno trata de evitar que el otro cometa errores y se golpee contra la pared. Pero hay momentos donde que decir, uy, entendí, después que le di 3 cabezazos a la pared, no 1. Porque a veces decís, bueno, me golpeé una vez contra la pared y aprendí, bueno, dolió pero fue una. El problema es cuando repetidas veces cabeceamos la pared. Y no nos puede pasar, no nos puede pasar. Nosotros tenemos que aprender. Y la verdad que esta imagen visual de cómo el artista forma una imagen y cómo Dios forma a cada uno de nosotros para alcanzar lo que Dios sabe que tenemos que alcanzar. Porque hay un producto final terminado, como siempre nos enseñaron, que Dios sabe para qué te diseñó. Dios sabe para qué me diseñó, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo lograr. Porque ¿quién mejor que el que te creó va a saber lo que podés hacer, lo que podés alcanzar? Pero depende de cada uno de nosotros decir, bueno, más allá de lo que está pasando, yo quiero saber de qué manera voy a cumplir con el propósito de Dios en esta tierra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Dónde tengo que estar? ¿Cómo me tengo que comportar? Dios lo está trabajando, pero a veces nosotros mismos somos los que retrasamos la obra final. Por distintas situaciones, porque no le damos la prioridad a Dios, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos lo contrario, porque hay otras cosas que pesan más que Dios. Hay muchas cosas que hacen que nosotros todavía no estemos haciendo para lo que Dios nos diseñó. Y Dios nos ha diseñado y hay mucho que Dios nos demanda. Porque estamos más acostumbrados a pedirle a Dios, a que Él todo tiene que hacer por nosotros y nos olvidamos todo lo que Dios nos demanda a nosotros. Y compartía en Capital un mensaje donde hablaba exactamente de eso. El Dios que pide, que recompensa pero que pide. Pide que uno busque la santidad, viva en santidad, se aleje del pecado. Nos pide que tengamos fe, que podamos creer en Él. Nos pide que prediquemos su palabra y que no haya ninguna persona que no conozca del Señor. Que toda persona sea predicada en esta tierra. Y hay mucha gente a la que yo le voy a predicar, pero hay gente que yo no conozco y la conocen ustedes. Entonces cada uno de nosotros tenemos ese mandato de Jesús, de hacer conocer la palabra de Dios. Entonces vamos a ir viendo cómo esa obra va tomando forma y hay partes de esa imagen que la vamos a ver recién después de un proceso largo. Pero vamos a ver
parte de ese dibujo, cómo se va acomodando, lo vamos a empezar a ver con claridad. Pero hay muchas cosas que no vamos a entender. Como dice Isaías 55. Mire lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Y este es un pasaje que yo vengo repitiendo hace rato porque yo soy una persona analítica y a veces demasiado analítica. Entonces yo todo lo tengo que pasar a números, todo lo tengo que razonar. Y esta palabra me enseñó muchísimo. Dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces claramente va a haber muchas cosas que no vamos a entender de cómo Dios trabaja. No vamos a entender. Y algo que tenemos que tener claro, que nosotros no estamos en esta tierra para entender a Dios. Nosotros estamos en esta tierra para obedecer a Dios. Y obedecer, como pasa a veces con los hijos, los padres le dicen, y muchas veces explicamos y a veces la respuesta va a ser porque sí. Hacelo y punto. Y se pide obediencia. Y Dios a veces nos va a explicar el porqué de las cosas, más allá de que a veces aún teniendo toda la explicación de Dios no terminamos de obedecer. Pero a veces nos explica todo. Y a veces no nos va a explicar y lo único que va a querer es que nosotros seamos obedientes y que hagamos lo que tenemos que hacer aunque no entendamos. Es decir, Dios me pide tal cosa y la verdad que no tengo idea por qué. Dios me manda a aquel lugar y ¿qué tengo que hacer? Yo no sé qué tengo que hacer. Vos andá igual. Andá a abrazar a aquella persona que si ni la conozco. ¿Qué sé yo lo que le está pasando? En algún momento Dios te va a poner a alguien en tu mente para que le mandes un mensaje, para que le preguntes cómo está. ¿Y qué le tenemos que andar pidiendo explicación? ¿Y por qué? ¿Y qué le digo? Vos escribile. Obedece al Señor. Te dice, anda acá a la esquina y anda acá a la esquina. Pero a veces esperamos tantas explicaciones que más allá de que nos explique, me imagino muchas veces esas fórmulas gigantes que son totalmente inentendibles para mentes naturales y no lo vamos a entender porque Dios no planifica y no tiene una fórmula para hoy, para lo que está pasando en el presente. Dios tiene una fórmula para lo que viene, que va a afectar a personas que ni conoces, que va a estar afectado un montón de situaciones que ni se te ocurren por tu mente. Entonces, ¿para qué le pedís explicación si no la vas a entender? Recuerdo con una profesora de matemática que escribía libros y daba cátedra. Y le digo, profe, muéstreme qué es lo que está dando, porque se iba a dar una conferencia a profesores. Daba física cuántica. Digo, profe, cuénteme un poco. Me dice, no vas a entender. Y primero me sentí un poco insultado, pero tenía razón. ¿Para qué le voy a pedir algo? Va a gastar su tiempo en explicarme cosas que no voy a entender, porque esa mujer tiene años de estudio. Yo quiero aprender en 5 minutos que me lo explique, no va a pasar. No va a pasar. Entonces, ¿por qué pedirle a la mente superior del Señor que nos explique a nuestra mente qué es lo que Él está planeando hacer? Si quizás con algo que estamos nosotros moviendo está afectando algo en otro continente. Una palabra que me manda a decir está llegando ahora
a Sudáfrica. ¿Y qué sé yo? Yo no lo entiendo. Si viene Dios y me dice, vos soltá esta palabra que para fulanito en Estados Unidos vas... ¿Y a quién? ¿Y a vos qué te importa? Vos obedecé. Vos obedecé. Y Dios es para todo el mundo. Dios está en todos los detalles. Y detalles que nosotros no vamos a llegar a entender. Entonces tenemos que trabajar en obedecer, porque Él sabe lo que está haciendo. Aunque veamos esos garabatos, aunque veamos manchas, colores y que no forme nada, Dios está trabajando y Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, nos gusta decir muchas veces que confiamos en Dios, pero nos desespera no entender qué es lo que está pasando. Nos desespera no saber qué es lo que está pasando, por qué estoy viviendo esto, por qué no alcanzo lo otro, por qué. Y me desespero y decir, pero vos confías que Dios sabe. Sí, yo confío, pero quiero saber. Y nos desesperamos en vez de ocuparnos en obedecer. Pero Dios obra de formas totalmente inesperadas. La pastora Daniela viene hablando hace rato de un personaje en la Biblia. A ver, Josué, con J, que la otra vez, ¿de qué? De Javier. No, era Josué. Mire lo que dice, vamos a ir rapidito. Josué 2:1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y le dijo, id a explorar la tierra y a Jericó. Todo esto posterior a lo que la pastora les venía predicando acerca de los muros. Dice, ellos entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Entonces Josué envía a 2 espías. Humanamente, creo yo, dependiendo cuál era la idea de ellos, vas a buscar otros lugares. Pero Dios, que tenía ya marcada a esa mujer, y después vamos a ver un poquito más adelante por qué estaba marcada esa mujer, les marcó esa mujer y era una ramera, o más conocido por estos tiempos y por estos lugares, prostituta. Y van a ese lugar, y a ese lugar vas por 2 razones. Una, muy conocida por todos, y 2, la que estos hombres fueron a hacer, dirección de Dios. Dirección de Dios. Y fueron hasta esa mujer. No fue lo que... ¿Qué se imaginaría uno? Dios me va a mandar a un lugar y no sé, Dios me va a hacer encontrar con otro pastor que seguramente me va a abrir una puerta. Si Dios me manda a cualquier lugar, uno que espera, no, un hombre de Dios, una mujer de Dios me va a recibir, me va a hospedar, me va a ayudar, me va a decir a dónde tengo que predicar. Los manda a que vayan a ver a una prostituta. Y la Biblia se encarga de que cada vez que habla de Rahab, la nombra como la prostituta. O sea, que quede claro cuál era su profesión, cuál era su pecado. Podría haber sido cualquier tipo de pecado. Pero como sabe que nosotros ponemos niveles a los pecados, capaz si era la mentirosa Rahab, nosotros no nos escandalizábamos. Bueno, era una mentirosa, ¿qué tan grave? Pues, la celosa Rahab, tampoco es tan grave. Entonces tuvo que ponerle una profesión que tanto en aquel tiempo como en este tiempo escandalice. Y así Dios los manda a esa mujer. Entonces, para nuestra lógica, no es la mujer que uno iría a buscar para pedir ayuda para lo que Dios está por hacer. Si buscáramos lo que el diablo quería hacer,
era el lugar indicado, pero uno no espera que ese sea el lugar indicado para algo de Dios, para una tierra prometida por Dios. Y Dios los manda ahí. Entonces nosotros buscaríamos a alguien perfecto, preparado, alguien que vos decís, este hombre tiene un currículum perfecto, un hombre de Dios, ahí seguramente esa es la persona que me va a acompañar y me va a abrir la puerta. Esa es nuestra visión limitada contra la lógica de Dios, que hace cosas que nosotros no entendemos. Y había mucho propósito. Entonces, lo que buscábamos de perfecto, nosotros creeríamos que no lo íbamos a encontrar en esa mujer. Pero a veces no nos quedemos solamente con el título, con la profesión o con el pecado de esa mujer. Porque a veces nosotros hemos tenido distintos pecados que nosotros pensamos muchas veces consciente o inconscientemente que nos inhabilitan para ser usados por Dios. Y obviamente el enemigo va a venir a traerte a memoria no todas las cosas buenas que has hecho para Dios, sino aquellas en las que te equivocaste. El enemigo es perfecto para venir a recordarte todo tu pecado. Cuando estás por hacer la voluntad de Dios, te va a recordar aquello que has hecho mal. Algo tan sencillo como unas pequeñas palabritas en tu mente, o va a venir justo la persona a meter el dedo en la llaga, que vos decís, justo ahora me venía a decir esto, si yo venía más o menos acomodado. Entonces, el enemigo viene a traer esos pensamientos y esos miedos. Y en cosas sencillas, uno tiene que dar un examen y siempre va a venir el pensamiento, pero en esa ya te sacaste un 2. Y yo recuerdo exámenes en la facultad que no volví a dar porque me acordaba que en el anterior me saqué un 2. Y ese miedo no me dejó avanzar. Ese miedo no me dejó avanzar. Hoy mirando para atrás, decís, ¿cómo no me esforcé un poquito más? Vencí el miedo e hice lo que tenía que hacer. En un examen o en cualquier cosa que te haya salido mal. Porque a veces nos pasa que hemos hecho algo que lo hemos hecho mal y no lo quisimos volver a hacer nunca más. No lo hago más. Y porque una vez lo hayas hecho mal, no quiere decir que no estés para eso. Si yo me hubiese quedado con la primera horrible vez que prediqué, en nada de decir, yo no lo hago nunca más. O fui a hablar por una persona y no solo que no me escuchó, me sacó a patadas. Oré por un enfermo y se sanó, no, se murió. Y pasa. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el enemigo? Cada vez que tenés que orar por alguien que está en una mala situación, voy a orar por este matrimonio, oré, clamé, hicimos toda la consejería, ¿y qué pasó? Se separó. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos de hacer? ¿Nos alejamos del mandato de Dios? Pero muchas veces inconscientemente pasa. Porque a la hora de soltar un mensaje, el enemigo va a venir a recordarte aquel que diste mal. A la hora de orar por una persona, te va a venir a recordar aquel que oraste y no pasó nada. No te va a recordar los matrimonios que se restauraron después de la oración. No te va a recordar aquellos que se sanaron después de la oración. Te va a recordar aquel que no funcionó. Así trabaja el enemigo. Entonces muchas veces pensamos que nuestros errores nos descalifican del plan de Dios y no es así. Esta mujer, y aparte no te decía la ex ramera, o sea, era actual, estaba en medio de la profesión.
Entonces, Dios puede transformar una vida en segundos. Dios no te elimina, no te descalifica por tu error, por tu pecado. Sí tiene que haber arrepentimiento, sí tiene que haber un cambio de vida para poder estar en comunión con Dios. Pero el misterio, el misterioso Dios, como esa canción, el misterioso Dios se especializa en utilizar a personas que estaban rotas, que estaban totalmente destruidas, porque Dios tiene el poder de restaurar lo que está roto. Entonces Dios no te descalifica, no te quita, no te dice, no, vos no alcanzás para mí. Porque si queremos estar a la altura de Dios, no calificamos ninguno. Si calificamos para ser llamados hijos de Dios es a través de Jesucristo. Solamente porque Jesús pagó el precio. Nosotros no podríamos pagarlo. Entonces Él se especializa en reciclar y volver a utilizar a personas que quizás habían cometido gran cantidad de errores. Josué 2, de 9 al 11, dice, y dijo, yo sé, esto hablando Rahab, yo sé que el Señor le ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todo un pueblo, que era una fortaleza ese lugar. Pero ellos habían oído de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Dice, gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Y nosotros a veces nos quedamos ahí apichonados, no queremos decir nada. Nosotros tenemos que estar más confiados de saber que Dios está con nosotros. Entonces, dice, todos los habitantes han perdido el ánimo a causa de ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y quién decía todo esto? ¿Quién creía? ¿Quién tenía esa imagen de Dios? ¿El sacerdote del lugar? ¿El hombre que ha estado enseñando la palabra de Dios? No, la mujer que tenía esa fe y veía así de poderoso a nuestro Dios era la prostituta del lugar. Por algo Dios envió a estos hombres a esa mujer. Porque esa mujer tenía una fe suficiente para abrir las puertas, para ser un canal en ese lugar. Aún en tierra enemiga. Y lo más triste, que el pueblo de Israel dudaba de Dios en el desierto, habiendo visto los milagros que esa mujer escuchando creyó. O sea, ella creyó más oyendo lo que Dios estaba haciendo que aquellos que lo habían visto. Es tremendo. Entonces esto nos deja claro que no hay excusa para creer y para no creer. Va a decir, no, pero yo no lo vi. Esta mujer no lo vio y lo creyó. Y los otros, habiendo visto, no creyeron. Entonces no tiene que ver con lo que nosotros veamos o con lo que Dios haga conmigo. Si no lo hace conmigo, no lo voy a creer. Esta mujer tuvo tal fe que Dios la utilizó
Y ahora vamos a ver cómo sigue la vida de esta mujer. Totalmente impensado para cada uno de nosotros. Josué 2, del 4 al 6, dice: pero la mujer que ya había escondido a los espías respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Estrategia que da para otro mensaje. Porque a veces lo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios es lo que decimos: no, pero esto no puede pasar. Dios hace como quiere, cuando quiere. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez los alcancen. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban. Ella los escondió a los espías, los cubrió, los cuidó. Traicionó a su rey por obedecer al Rey de Reyes, por obedecer a un plan mayor, por obedecer a quien hay que obedecer. Los planes de Dios son misteriosos porque a veces tenemos que dar algunos pasos que ponen en riesgo. En el caso de esta mujer ponía en riesgo su vida. En algunos casos vamos a poner en riesgo un montón de situaciones por obedecer a Dios. Pero vale la pena. Josué, seguimos en el capítulo 2 del versículo 17 al 21. Los hombres dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Porque esta mujer le dijo: esperen, váyanse a tal lado, escóndanse hasta que los hombres que los fueron a buscar se vuelvan y ustedes se van por ese camino. Y ella lo que le pidió, que su casa, que su vida, o sea, que no maten ni a ella ni a nadie de su familia, ni sus bienes, que cuiden a esa familia. Y ellos aceptaron el pacto, el juramento que les había propuesto Rahab. Dice, como que ellos quedan libres del juramento si ella no cumple con poner el cordón en la ventana para que todo el pueblo, todo el ejército que iba a entrar supiera que la casa que tenía el cordón rojo en la ventana no se toca. Todo lo demás arrasen con todo. Esa casa no. Eso fue el pacto que tuvieron. Dice, además tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. O sea, después no me vengan a decir, no, porque tenía que estar en la casa. Si no estaba en la casa, no estaba dentro del pacto, del juramento. Entonces, dice, solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. Encima la mujer se puso ahí firme. Yo te ayudo, pero vos me tenés que prometer que a mi familia no la tocan, que no los van a tocar. Y se puso firme, porque dice que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal cual ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Es para leer todo completo. Después, bueno, un poco de lo que viene es lo que la pastora venía compartiendo acerca del muro, pero igual está bueno poder leer completo toda la historia.
Y podríamos pensar que el plan de Dios terminó cuando Rahab salvó a su familia. Y dice que ella se unió al pueblo de Israel, se quedó ahí y se casó también ahí. Obviamente, ya dejando su profesión, se casa ahí con un hombre que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Porque lo más raro, extraño, es lo que iba a pasar muchos años después. En Mateo 1:5, cuando se empieza a hablar de la genealogía de Jesús, vemos que Salmón engendró de Rahab a Booz. Y sigue diciendo Booz engendró a Ruth, a Obed, y a Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. O sea, dentro de la genealogía del rey David, que eso es dentro de la genealogía de Jesús, está Rahab, esa mujer que quizás muchos de nosotros hubiésemos desechado por su profesión, no lo hubiésemos predicado porque era una mujer que estaba en pecado, porque nos escandalizamos ante una situación así. Esa mujer está dentro de la genealogía de Jesús. Y hay varios pasajes donde se nombra y realmente, y Dios sabe, y Dios planea, y Dios acomoda. Y obviamente cuando empezó esa situación, ya sabía todo lo que iba a pasar con esa mujer. Me imagino a estos dos hombres cuando llegaron y lo mandaron a esta mujer, pero ¿vos estás seguro, Señor, que tenemos que ir ahí? ¿Pues no viste que es pecadora? Y lo que pasó a través de esta mujer. Entonces, estaba en los planes. ¿A alguien se le hubiese ocurrido? Creo que ni al mejor director de cine se le hubiese ocurrido una historia como esa. Pero Dios conoce todo lo que va a pasar. Dios conoce todo lo que va a ser transformado a través de tu vida, de tus decisiones y de tus acciones. Dios sabe para lo que te está preparando. Dios sabe para lo que te está enseñando. Dios sabe para lo que te está capacitando. Quizás nosotros no tengamos idea de todo lo que Dios va a hacer, porque a medida que va pasando el tiempo, algunas cosas vamos a descubrir, pero otras cosas no las vamos a saber. Como esta mujer que se habrá ido de esta tierra sin saber qué iba a pasar en las generaciones siguientes. Entonces Dios maneja una cantidad de propósitos en uno mismo, una cantidad de situaciones en lo que para nosotros es un problema, quizás para Dios está haciendo cientos de soluciones. O lo que nosotros hoy estamos viviendo está provocando otra cosa que nosotros no tenemos idea. Pero tenemos que tener la fe de que Dios sabe lo que está haciendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer sin importar lo que nos está pidiendo. Pero tenemos que tener la fe suficiente para saber de que Él sí sabe lo que está pasando. Él sí sabe por qué está pasando esto. Obviamente, hacer todo lo que está a nuestro alcance para aprender rápidamente, para tomar decisiones rápidamente, para cambiar pensamientos rápidamente, para dejar el pecado rápidamente, porque si nosotros seguimos acumulando, después no hay forma de decirle, Señor, ¿pero por qué? Si vos venís batallando siempre con lo mismo, no tomás las decisiones que tenés que tomar, llega un punto que estás en la lona, que estás complicadísimo. Porque un matrimonio nos arruina de un día para el otro. Porque una sociedad nos arruina de un día para el otro, una amistad. Hay situaciones en las que viene un proceso largo de no tomar las decisiones que tenemos que tomar y a veces llegamos a momentos muy complicados.
Entonces, Dios tenía un plan. Dios planificó todo, todo, desde los espías, desde el lugar que tenían que ir, desde la persona que los iba a recibir, cómo iban a caer esos muros, con todo, todo estaba planeado por Dios. Los planes de Dios son misteriosos para nosotros. No siguen una guía lógica. No depende de una meritocracia muchas veces, porque esta mujer no estaba haciendo méritos para ser usada por Dios. A veces Dios nos va a usar en el peor momento de nuestra vida, pero en ese momento es que tiene que ser de ahí en adelante. Dios por misericordia me utilizó en el peor momento. Que lo próximo que Dios haga con mi vida sea por amor, porque estoy demostrando que puede confiar en mí, que me puede dar más cosas. Entonces, Rahab pasó de ser una rechazada en aquel lugar a ser una heroína de la fe. Porque algunos, creo, conocerán Hebreos 11. Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Está para leer completo Hebreos 11. Léanlo completo. Se lo denominan los héroes de la fe, porque ahí se empieza a relatar de muchos hombres y mujeres de gran fe. Y en Hebreos 11:31 dice, por la fe, y encima todos empieza así, por la fe, y te habla. Yo acá lo tenía como para mostrar algunos de por la fe. Y podemos encontrar, por la fe comprendemos, y después empieza a hablar de distintos hombres. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, y obviamente toda la explicación de lo que obtuvieron a través de la fe esos hombres. Léalo, Hebreos 11. Por la fe Abraham, por la fe la misma Sara, por la fe, y ahí empieza uno y otro, y sigue hablando de Abraham, habla de Isaac, por la fe de Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe, y sigue hasta llegar al versículo 31, y dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Y ahí empieza a hablar de, dice, ¿y cuántos más están faltando? Entre los hombres, grandes hombres y mujeres de la fe, está Rahab. Tremenda fe de esa mujer que, como decía, seguramente rechazada por muchos, por todo el pueblo, fue la mujer que tenía la fe suficiente para que Dios la utilice, sin haber visto ningún milagro de Dios, solamente creyendo en lo que ella venía escuchando. Y para aplicar en este tiempo, para los que muchas veces hoy pueden estar confundidos, sin entender lo que Dios está haciendo, Él está pintando una obra que todavía no la vemos por completo. Es como compartía al principio, ese artista haciendo garabatos que no se entiende, pero llega un momento que esa es una hermosa obra. Y quizás hoy no estamos entendiendo un montón de cosas en nuestra vida, pero Dios está pintando una obra hermosa en tu vida. Hay que aprender, hay que buscar de Dios, porque depende de nosotros y de la búsqueda de Dios, que no siga siendo un garabato en nuestra vida, que no siga siendo formas sin sentido, sino que empiece a formar una imagen hermosa como la de esos grandes artistas. Y también nos deja una gran enseñanza, que si Dios
pudo usar a Rahab y estar en ese lugar de privilegiados nombrados como héroes de la fe, Él puede usar tu vida. Él puede usar mi vida. No hay en esta vida uno demasiado roto o demasiado pecador que Dios no puede utilizar. Dios tiene el poder para restaurar al que está totalmente destruido. Dios tiene el poder para sanar, para limpiar aquel que tenga mayor cantidad de pecados. Y Dios lo puede utilizar para transformar grandes vidas, para transformar toda una familia, para transformar un pueblo entero. Dios tiene el poder y ninguno de nosotros puede decir, no, conmigo no podría. Todos, cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de que Dios haga grandes cosas a través de nosotros. Esta mujer necesitó fe. Nosotros necesitamos fe. Nosotros necesitamos accionar. Pero podemos, ninguno, y seguramente no era la mujer más calificada, la mujer con mayor estudio, la mujer más educada, seguramente no tenía unas capacidades que uno piensa que una persona necesita para ser usada por Dios. Pero aún así, Dios la usó en gran manera. Así que ninguno de nosotros puede decir, no, a mí no me puede utilizar, no sabe las cosas que he hecho. A veces cuando dicen, no, pero yo tengo que cambiar un par de cosas primero. No, si entro a la iglesia acá en Los Ángeles, si Dios transformó a Saulo, si no estás matando gente, si no estás... O sea, si empezamos a ver en la Biblia y la cantidad de pecado que había en aquellos que fueron usados por Dios, entonces cuando algunos se ponen en esa posición, no, si entro a la iglesia, sí, tenés que entrar a la iglesia así como estás. Mientras más pecado tenés, es mejor todavía, porque si no, afuera no vas a encontrar nada. Adentro de la iglesia es donde vas a encontrar perdón, restauración, limpieza de parte de Dios. La transformación está en el encuentro con Dios. Pero si nadie se lo ha dicho, le puedo asegurar que en algún momento alguien le va a decir que es demasiado malo para entrar a la iglesia. Porque más de uno me lo ha dicho. Y la verdad que están muy equivocados. No hay perfectos que Dios haya utilizado ni en la Biblia ni en nuestra actualidad. Así que todos, aún lo imperfecto que somos, estamos calificados por Dios para ser usados por Él. Así que vamos a orar. Los invito a ponerse de pie. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle a Él que sea esa fortaleza que necesitamos, pero para acercarnos a Él. La fortaleza para obedecerle a Él. Cuando le dice a Josué que sea fuerte y valiente, le dice que es para cumplir con los mandamientos que le dio a Moisés. O sea que para poder obedecer, para poder cumplir con los mandamientos de Dios, necesitamos ser fuertes y valientes. No cualquiera va a ser usado por Dios, pero no porque no estemos calificados, sino porque tiene que haber una fe como la de esta mujer. Y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad. Porque ella no necesitó de otra persona, necesitó de ella misma, de creer en Dios. De creer en Dios. Si nosotros podemos creerle de esa manera, si nosotros podemos buscarlo a Dios de esa manera, si nosotros podemos orar al Padre y poner cada petición en sus manos, si nosotros podemos ponernos en la obra a cumplir y a obedecer a Dios, si nosotros empezamos a priorizar al otro y no solamente pensar en mí,
porque puedo tener un montón de problemas, puedo tener un montón de necesidades, pero hay gente que está afuera, que está perdiéndose su alma. Y cualquier padecimiento que yo tenga en esta tierra no es tan grave como que una persona pierda su alma. Ese tiene que ser nuestro mayor objetivo en este tiempo. Y cuanto más estamos en la mano de Dios, cuanto más estamos obedeciéndole a Dios, más vamos a ver cómo Él empieza a tallar y a dibujar esa obra, y vamos a empezar a ver que esa imagen ya tiene una coherencia. Vamos a ver que esa imagen que primero estaba desordenada empieza a formar algo hermoso, y no es por cuán grande, por cuán buenos somos nosotros, sino porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos obedeciendo lo que Él nos manda, porque estamos tomando las decisiones correctas, porque estamos accionando de la manera correcta. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos forma, porque tu Espíritu Santo, Señor, es todo lo que necesitamos, Dios, para enfrentar cada situación. Tu Espíritu Santo, Señor, es lo más preciado que tenemos. Tu Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro consuelo, es nuestra fuerza. Señor, queremos buscarte cada día más, Señor, para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Señor, crezca más y más, Señor, porque de esa manera vamos a obedecerte, Señor, en todo. Podamos, Señor, escucharte, entenderte, Señor, qué es lo que deseas que hagamos, aún sin entender el motivo, pero que sí podamos entender lo que debemos hacer. Señor, que en este tiempo no pidamos tantas explicaciones y que podamos obedecer. Padre, gracias. Señor, oro, Señor, por mi vida, oro por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de todos los que aquí están, Padre. Señor, para que podamos poner tu palabra por obra. Señor, que este sea un tiempo, Señor, de conocer lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Señor, que podamos, Señor, caminar en la dirección que tú nos muestras. Padre, que podamos ser obedientes, que podamos dejar atrás, Señor, lo que a ti no te agrada. Que podamos cumplir, Señor, con las cosas que tú nos pides. Señor, para empezar a disfrutar lo maravilloso que es tu presencia, Padre. Señor, es maravilloso estar en tu presencia. Señor, es maravilloso conocerte. Señor, es hermoso disfrutar de estar contigo, Padre. Señor, es hermoso disfrutar de conocerte, Padre. Señor, ponemos delante de ti nuestra vida. Señor, aquello que tú nos has permitido tener. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestros padres. Ponemos delante de ti a nuestros hermanos. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestros amigos. Padre, ponemos delante de ti, Señor, nuestra salud, la salud de nuestra familia. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra economía, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, el matrimonio. Padre, ponemos delante de ti, Señor, todo, todo, todo. Porque te necesitamos a ti, Padre. Toda gloria, toda honra y toda alabanza sea para ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.